FNAF 6. ¡Escúcheme! FNAF 6 es mierda. FNAF 6 es mierda. FNAF 6. No importa. ¿Queso? ¡Sí! Hola, les debo ir aclarando una cosa antes de empezar, y es que este será el último video de FNAF planificado en varios meses, ya que bueno, los videos de FNAF que verán en lo que resta del año son guiones que ya había terminado hace meses, y con suerte algo original de vez en cuando. Con esa aclaración hecha, veamos el tema que nos reúne el día de hoy. ¿FNAF necesita un reboot? La respuesta es más interesante de lo que muchos creen, ya que es un sí y un no. Como tal, he visto esta discusión en Twitter desde hace unos meses, aunque de vez en cuando vuelve a resurgir el tema. Esto es debido a algo que si ven a Juan Theories ya sabrán de sobra. La historia de FNAF en la actualidad es un desmadre con enredos en los enredos, y por culpa de Scott Cawthon, tanto en novelas como en los juegos y mercancía, ha hecho un pésimo trabajo para hilar su historia. Muestra de eso hay varias. Mi video de los misterios no resueltos que subí hace poco es muestra del pésimo storytelling que tiene Scott, que maneja su lore como quiere y por eso sale muy mal. Digo, en su entrevista dijo textualmente que el trabajo que tuvo con Stellul es deficiente debido a su pésima comunicación durante la pandemia y a la pandemia misma, cosa que se vio reflejada en su evidente mejora con el DLC de Ruin y Help Wanted 2. Con respecto al poco ceremonioso Security Breach, que bueno, hasta él admitió que el juego salió todo mal, como lo es el famoso caso de Burntrap, que dijo que sería una presencia escondida pero no interactuaría con el jugador, pero debido a Stellul ahora esa presencia es Mimic. Otro gran ejemplo son las novelas, que también dijo que eran ideas que le salían de vez en cuando y mandaba a las escritoras a llevarlas a cabo, con una premisa muy básica, lo cual ocasionó muchos conflictos porque él las dejaba en su mayoría solas, que no lo culpo, son buenas escritoras y hacen un trabajo bastante bueno, a veces decente, pero cuando llega la hora de armar el storytelling es cuando ves el enorme error de dejar a las escritoras solas. Lo mismo va para las artistas, que sin referencias claras hacen sus desmadres. Con plazos de entrega muy cortos y muchos problemas en general. Otro caso es el de Megacat, creadores del juego de Into the Pit, que bueno, tuvieron que quitar varios contenidos sensibles del juego porque podría romper con el canon, como lo fueron referencia a la película, referencia a los juegos que no tenían sentido, incluso arreglos de fechas como los calendarios, incluso algunas como la grabadora de Henry o el avión de Garrett Smith se les pasaron a los creadores, y el principal culpable de eso es el mismo Scott, que parece que no tomó cartas en el asunto hasta el final. Alphas Bear Fanverse no lo menciono porque este sí no viene al caso, pero dejando de lado eso, realmente se ve que Scott tiene diversos fallos a la hora de contar su historia, y es por esto que se ha planteado la idea de que debería de haber un reboot. Y antes de que alguien lo diga, no, Help Wanted en adelante es un soft reboot, no un reboot completo, o sea, sí, es una historia nueva y los personajes son nuevos, pero tanto los libros como ahora Secret of the Mimic interfieren directamente con el canon de FNAF 1 a la UCM de forma muy agresiva, con lo que a pesar de ya dejar el conflicto con los Afton, se siente que la nueva historia interfiere de una manera u otra con la anterior. Y bueno, con lo de reboot, se refieren a cortar de tajo toda la historia de FNAF, y volverá a serla. El mejor ejemplo que se me ocurre de esto es FNAF Plus, quien tenía pensado contar una historia muy diferente de la de FNAF 1 con los elementos de FNAF 1, solo que en vez de solo con FNAF 1, con todos los FNAF reestructurados, para que esta vez tengan más sentido, ya que si incluso quitamos el soft reboot de Help Wanted en adelante, la historia de FNAF del 1 a la UCN, la verdad, aunque en su mayoría es sólida, con los nuevos agregados como las novelas, han puesto
puesto en duda de qué tan sólida es, por lo cual se propone el tema de hacerle un reboot. Ahora, ¿qué tan buena idea es esto? Lo vamos a averiguar. Como dije, la respuesta es un sí y no. Sí, porque como ya se dijo, hacerle una reestructuración y más justicia a los juegos originales, porque digamos que actualmente los primeros 4 juegos están algo obsoletos. Vaya si estaría bueno ver un FNAF 1 con no solo mejoras gráficas, sino con mejoras en su historia, es decir, elementos de The Week Before, de Into the Pit, o del Survival Logbook, de una manera más orgánica que meter todos los datos en los propios libros, y no es una idea tan descabellada. En FNAF 3 tenías que hacer ciertos pasos para sacar minijuegos extra, en FNAF 6 y Into the Pit lo mismo. Eso en un remake de FNAF 1 sería una alternativa increíble, es más, hasta Halo lo piensa hacer, así que realmente no es una pésima idea por ese lado. Otro buen ejemplo es el remaster de Candice 1, que cuenta cosas de la segunda y tercera entrega de forma sutil, además avances del 4. Lo malo de esta idea es el propio Scott. Como ya se dijo, el tipo tiene un pésimo manejo con sus escritoras y desarrolladoras con las que trabaja, y por eso se generan tantos problemas, con lo que un remake de FNAF 1, 2, 3 y 4 a lo FNAF Plus, lo veo poco probable, sobre todo después de lo ocurrido con Fisnom, y además poco viable porque bueno, sería lanzar una moneda al aire por Scott, y rogar por que lo haga bien, y comunique sus ideas bien. Ahora no doy la idea de que los haga él mismo como en el pasado, porque vamos, desde 2018 a 2021, se dejó en claro que Scott ha dado un paso atrás en la creación de juegos y ahora tiene un cargo diferente. Con lo que yo no contaría con eso, es por eso que menciono que lo tendría que hacer con otros desarrolladores como los del Fanverse o empresas como Stellul o Megacat, pero viéndolo de ese modo y soñando por 2 minutos, la verdad estaría muy bien a mi parecer, volver a rehacer los FNAF originales con mejoras considerables tanto en el gameplay como en historia. Y otro de los problemas que tengo con hacer un reboot completo, es el tema de volver a contar todo de cero. A ver, la historia no está terminada como para plantearse reiniciarla completamente, porque sería poner en pausa lo que ya llevamos, y se sentiría que desperdiciaste todo tu tiempo en cosas que ya ni son importantes si se centran en algo más. Es por eso que yo pensé en otra solución más interesante y que si me siguen en Twitter, como deberían, ya sabrán, y es la idea de Star Wars Legends. ¿Pero a qué me refiero con esa idea? Bueno, si alguno es fan de Star Wars, sabe que es Legends, es lo que Disney hizo con la mayoría de medios audiovisuales de la franquicia, es decir, videojuegos, cómics, novelas, algunas series y lore por ahí perdido, algo no canónico, solo dejando a las películas y a la serie de The Clone Wars como los referentes al canon. Ejemplos es que antes, para conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, había diferentes medios que explicaban eso, como lo fue Dark Forces con Kyle Katarn, aunque había más medios que querían explicar eso de otra manera. Cuando llegó Disney centralizó todo ese conflicto en la película de Rogue One, haciendo algo más organizado, o al menos esa era la idea. Ya entre las novelas canónicas y las series de Disney Plus, les está pasando algo similar, porque otra vez hay contradicciones entre uno y otros, como lo que pasó con Asajj Ventress, y hasta algunas novelas son solo parches para el episodio 7, 8 y 9, pero en fin, dejemos a Disney y su desmadre, porque no soy youtuber de Star Wars. El punto de mi idea es hacer una purga masiva sobre el resto de medios de FNAF ajeno a los juegos, a ver si bien hay fans ya sea de las novelas y guías como los Freddy Files, Survival Logbook, libros de cocina, novelas interactivas y versiones gráficas. La verdad es que es una minoría, a comparación de los juegos, pero han tomado un papel peligrosamente similar al caso de Star Wars actualmente, siendo más parches para la historia de los juegos que medios independientes. Ahora este no es el caso de todos los libros, tanto en Fazbear Fright como Tales from the Pizzaplex hay historias muy independientes y separadas del resto, tanto que perfectamente puedes pasar toda una vida sin leerlas y no pasa nada.
pero en esas mismas también hay novelas vitales, como lo fue David Before, que contaba cosas del lore del hombre del teléfono, y que perfectamente se podría contar en un remake de FNAF 1, como lo es What We Found para FNAF 3, como lo es Titofobia para ambos FNAF 4 y Sister Location, o como varias historias de Tales from the Pizzaplex para Security Breach, o como los epílogos de Fazbear Fright para FNAF 6. Con lo que mi propuesta es hacerle purga a las novelas y libros dejándolas de lado por completo, y centrándose en los juegos, que sí puede sentirse como una patada en los testículos, sobre todo a los que llevan años metiéndose e informándose sobre ellas, pero como dije es una minoría en comparación con el público de los juegos, así que sería un sacrificio necesario, y Scott y los demás se pueden centrarse totalmente en los juegos, que es la parte más importante, y evitar lo que hizo Disney de volver a cometer el mismo error, y volver a arreglar todo con novelas. ¿Pero eso significa no sacar más novelas? Quizá sería lo mejor a largo plazo, pero si Scott aún quiere contar historias alternativas de FNAF podría hacerlo, pero sin que éstas interfieran en lo absoluto con los juegos, y hasta podría rescatar algunos eventos de los libros en juegos, principalmente los epílogos de cada saga de libros, que creo que sería mejor que sacarle un juego a cada historia. Y sí sería dejar de lado varios personajes y tramas muy interesantes, pero creo que centrarse en los juegos y arreglar el canon desde ahí es más importante. Afortunadamente Millie Fitzsimmons se salvaría de ser borrada del canon, porque salió en un juego, pero incluso si la quitan del canon, la verdad no estaría tan mal, porque es un personaje separado de los conflictos de Afton y Mimic, y su historia cierra perfectamente, así que no importaría mucho si la quitan, y tampoco le quitaría valor a su historia. Eso sí, varios elementos metidos por los libros como el remanente y la agonía sí podrían retconearlos o volverlos a meter, pero esta vez con una explicación en los juegos y no los libros, o hasta quitarlos y meter algo nuevo en caso de que en los juegos no se haga mención de dichos elementos como la agonía, el Zero Point Field, el Fastgo, etc. Pero este plan de más de 10.000 de IQ tiene sus fallos, y son los mismos que los del reboot. Falta que Scott se comprometa de verdad a arreglar esta historia y que sepa comunicar mejor sus ideas, porque si no tendremos otro Security Breach, y el otro también volver a sentir que perdiste el tiempo al leer todos esos libros, pero a diferencia de los juegos, aquí no perderían del todo su valor, porque dejando de lado esas historias fundamentales para el lore, el resto es disfrutable para una lectura común, así que Scott aún podría sacar más libros, pero que no interfieran con la trama principal, similar al caso de Legends. Pero bueno, todo esto es ficción, porque sabemos que nada de esto va a pasar, pero uno siempre se puede permitir soñar. Sobre todo esto lo hice porque desde hace un tiempo he visto a compañeros tener su canal dedicado a FNAF dejarlo, porque ya se cansaron de FNAF, e incluso en el video pasado vi esto con algunos comentarios, y la verdad es que eso sí te baja las ganas de seguir con esto. No es algo malo, pero la fatiga colectiva del resto sí afecta, quieras o no, y es en parte lo que influye a mi plan que dije al principio. Si bien no voy a dejar FNAF, vamos a un tema de dónde sacar, si le voy a dar un receso, al menos hasta que salga la segunda película. Lo que verán serán guiones del 2024, con algunas modificaciones del 2025, pero ya dejando de lado los anuncios y partes tristes, me despido. Les diría que se pasen por mis redes, pero la verdad las tengo algo abandonadas, así que les dejo el Twitter, donde publicaré avances de los vídeos y opiniones de FNAF, así que nos vemos hasta la próxima. Millie Fitzsimmons se despide.